¿Me ayudas a caminar? El millonario se rió. No entendió que esa risa era una humillación. Lo que ocurrió después convirtió ese gesto en su mayor arrepentimiento. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. La mañana comenzaba fría, como todas las mañanas en esa ciudad. El sol aún luchaba por abrirse paso entre las nubes grises y la gente caminaba rápido, sin detenerse, como si el tiempo fuera una carrera que no podían perder. Pero en medio de ese bullicio, en una esquina del parque, un joven se encontraba solo, observando el mundo pasar a su alrededor. Su mirada era fija, pero vacía, como si ya se hubiera acostumbrado a estar allí, a ser invisible para todos. Tenía 17 años, pero su cuerpo parecía mucho más frágil. Sus piernas no respondían como las de los demás. Cada paso era un esfuerzo, y aunque no se quejaba, su rostro reflejaba el dolor constante que lo acompañaba. La silla de ruedas era su única compañera, pero había aprendido a no depender de ella. En la medida de lo posible, intentaba caminar. A veces, se sentaba en una banca, observando el parque lleno de risas y movimientos, preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de ser parte de esa vida que parecía tan lejana. El joven no era solo un cuerpo limitado. Su mente era una mezcla de sueños y frustraciones que se chocaban constantemente. No hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque las palabras nunca parecían suficientes para explicar lo que sentía. La soledad era su amiga más fiel, pero a veces se preguntaba si realmente era solo eso lo que lo rodeaba. Soledad. Porque al final, las miradas de los demás decían más de lo que las palabras nunca dirían. Las miradas. Eso era lo peor. Las miradas furtivas de la gente, el desconcierto en los ojos de los extraños, la pena en el rostro de quienes intentaban no hacer contacto visual. Cada mirada era como una punzada en su pecho. Sabía que no era normal para ellos ver a alguien como él. Alguien que luchaba contra su propio cuerpo todos los días, alguien que no podía caminar como los demás. Sabía que para muchos, su existencia era solo una carga silenciosa, un recordatorio de que la vida no siempre es justa. Pero eso era lo que había aprendido a aceptar. Las personas no lo miraban por lo que era, sino por lo que les recordaba. Y a veces, eso era lo más doloroso, sentirse invisible incluso cuando los ojos de todos lo estaban mirando. Esa mañana, mientras la ciudad continuaba con su rutina, un grupo de niños jugaba cerca de él. El sonido de sus risas y gritos llenaba el aire, pero el joven no podía unirse a ellos. No podía correr detrás de la pelota, ni saltar la cuerda, ni siquiera caminar hacia ellos. Su cuerpo no se lo permitía. De alguna manera, el joven entendía que su vida se había convertido en una observadora de la vida de los demás, un espectador en su propia historia. Miró sus piernas, que siempre le habían fallado. Las piernas que, desde que nació, nunca fueron suficientes. La frustración era tan grande que a veces se sentía como si el aire mismo lo estuviera aplastando. Pero no podía rendirse. Sabía que, aunque su cuerpo no lo entendiera, su alma aún deseaba vivir, aún deseaba sentir la libertad de caminar, de moverse como los demás. Pero ese sueño se sentía tan distante, como una estrella lejana en el horizonte que nunca podría alcanzar. Un coche de lujo pasó por la calle, y el joven levantó la vista, por un segundo. Su mirada se cruzó con la del conductor, un hombre alto, vestido con un traje caro. El hombre lo observó brevemente, y al igual que los demás, su mirada era rápida, fría. No se detuvo ni un segundo. No hubo compasión, ni curiosidad, ni interés. Solo un vistazo rápido y la indiferencia absoluta. El joven sabía que ese hombre no vería más allá de la superficie, no lo vería como un ser humano, sino solo como una sombra en su camino. Pero en ese momento, algo dentro de él se encendió. No sabía qué era exactamente, pero era una chispa,
un destello de algo que había estado guardado dentro de él durante mucho tiempo, algo que nunca había mostrado. El joven se levantó de la banca con dificultad, apoyándose en las muletas. Cada movimiento era una tortura, cada paso era un recordatorio de su limitación, pero esa vez no se detuvo. Algo dentro de él lo impulsó a dar un paso más. Sabía que no podía caminar como los demás, pero aún así lo intentó. Un paso, 2 pasos, 3. Su respiración se aceleró y el sudor comenzó a cubrir su frente, pero siguió adelante. ¿Cuánto más tendría que luchar?, pensó, mientras sus piernas temblaban y el dolor le recorría el cuerpo. No había respuestas, solo el esfuerzo constante, la lucha diaria, y en medio de ese dolor, una figura apareció frente a él, un hombre alto, de aspecto imponente, vestido con un traje elegante que caminaba con paso firme. El hombre lo miró, no de la forma en que los demás lo hacían, no con pena ni con indiferencia. El hombre lo miró como si viera algo en él, algo que los demás no veían. «¿Me ayudas?», dijo el hombre, con voz grave, casi como un desafío. El joven lo miró con desconfianza, respirando con dificultad. No podía creer lo que estaba escuchando. Nadie le había ofrecido ayuda en mucho tiempo, y menos de esa forma, con una pregunta tan directa. ¿Era compasión o solo una broma? «¿Me ayudas a caminar?», repitió el hombre, esta vez con una sonrisa arrogante, como si estuviera disfrutando del momento. «Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Que alguien te ayude a caminar?». El joven, entre el dolor y la sorpresa, no respondió. ¿Cómo podría responder a alguien que no comprendía su lucha? Pero algo dentro de él se removió. No quería ayuda por lástima. No quería ser visto como alguien débil. Lo que deseaba con todo su ser, era demostrar que podía hacerlo por sí mismo. El joven, a pesar del dolor, dio un paso más, un paso incierto, pero lleno de determinación. ¿Sería capaz de caminar algún día? Eso aún estaba por verse. Pero en ese momento, algo dentro de él sabía que no dejaría que las miradas, ni los juicios, ni el dinero de los demás lo definieran. El día estaba nublado, pero la ciudad seguía viva, como siempre. La plaza frente al salón de eventos, donde se llevaría a cabo una gala benéfica de alto perfil, estaba llena de gente elegante, como una corriente de lujo que pasaba rápidamente de un lugar a otro. El joven, sentado en su banco del parque, observaba en silencio. Sabía que no pertenecía allí, no entre la multitud de personas que se movían con seguridad y arrogancia, ajenos a su presencia. En su silla de ruedas, apenas encajada entre los bancos del parque, el joven se mantenía al margen de la vida de los demás. Observaba los autos de lujo que llegaban al evento, escuchaba las risas, el sonido de la música que se filtraba desde el interior del salón. Sabía que para él ese mundo era inaccesible. Cada paso de la gente parecía lejano, como si estuviera separado por una barrera invisible que lo excluía de todo eso. Había crecido con la sensación de que, por más que intentara acercarse, siempre quedaría fuera. Como si hubiera algo que lo apartaba, algo que le decía que su lugar no era allí, que él no podía ser parte de ese mundo. Pero eso nunca lo detuvo. Aunque no pudiera caminar como los demás, su mente seguía soñando, deseando que algún día las barreras que lo separaban de ese mundo pudieran desaparecer. De repente, la multitud comenzó a agitarse. Los murmullos crecían en la calle mientras un coche de lujo se estacionaba cerca de la entrada. El joven, que observaba en silencio, levantó la vista. Era él, el millonario. El hombre alto, vestido con un traje de diseñador, salió del vehículo con paso firme. Su presencia llenó el espacio, como si el aire mismo se apartara para darle paso.
Era el hombre del coche, del que todos hablaban, del que los rumores siempre hablaban. El millonario cuya figura representaba todo lo que el joven no tenía: poder, dinero, respeto. El joven observó mientras el millonario avanzaba hacia el salón. Las personas a su alrededor se apartaban de su camino, como si temieran tocarlo, como si su sola presencia exigiera respeto. Algunos lo saludaban con entusiasmo, otros se mantenían a la distancia, conscientes de su estatus. Era como si todo el mundo estuviera esperando a que él hablara, a que hiciera el siguiente movimiento. Era la figura del poder. El joven, por un momento, se sintió como una sombra en el fondo. ¿Qué hacía allí, observando un mundo tan lejano para él? El millonario no lo veía, claro. ¿Cómo lo haría? Un chico en una silla de ruedas, sentado en un parque, ¿sería digno de su atención? No. Ese mundo no tenía lugar para alguien como él, y lo sabía. Las reglas del juego estaban claras. Mientras observaba, el millonario desapareció dentro del salón, acompañado de sus asistentes. Los murmullos se disiparon, pero algo se quedaba en el aire. El joven sabía que ese hombre había venido a un evento que no era para él. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía asistir a un evento tan lleno de personas importantes si ni siquiera podía ver a todos como iguales? Esa era la brecha que lo separaba de los demás. Pero justo cuando pensaba en lo distante que todo eso parecía, algo lo sacó de su letargo. En medio de la multitud, alguien lo miró. No fue una mirada cualquiera, sino una mirada penetrante, directa. La presencia del millonario se sentía en la habitación, pero ahora esa mirada parecía desafiar la invisibilidad del joven. El millonario, al notar la figura del joven observando desde la esquina del parque, se detuvo por un segundo. Era la primera vez que realmente lo veía. Algo en su mirada cambió. No fue por lástima ni por compasión, sino por una extraña curiosidad que no podía explicar. ¿Qué hacía un chico como él ahí, en medio de un mundo al que no pertenecía? Era como si el joven fuera una anomalía, una pieza que no encajaba en el engranaje de ese mundo perfectamente aceitado. El millonario, que rara vez prestaba atención a algo o alguien fuera de su círculo, sintió una extraña sensación al observar al joven. ¿Por qué lo miraba? ¿Qué lo hacía diferente de todos los demás? En ese momento, las puertas del salón se abrieron, y el millonario se desvió para entrar. Pero antes de entrar, dio una última mirada hacia el joven. Algo había cambiado. El joven, al sentir la mirada del millonario, se sintió desconcertado. ¿Lo había visto? ¿Había algo en él que había llamado la atención del hombre que parecía tenerlo todo? ¿Por qué el millonario se detuvo a mirar al joven? ¿Había algo más en ese encuentro de miradas que solo curiosidad? ¿Qué efecto tendría este primer choque entre los mundos del millonario y el joven? El sol ya se había ocultado por completo, pero las luces del evento brillaban intensamente, creando una atmósfera artificialmente cálida en medio del frío de la noche. El joven, sentado al borde del parque, observaba cómo las personas seguían llegando al salón de gala. Estaba acostumbrado a este tipo de eventos, aunque siempre se mantenía al margen. Las luces, la elegancia, el brillo de los trajes y las joyas, todo eso parecía tan lejano, tan inalcanzable. La indiferencia del mundo hacía eco en su corazón, y esa noche, como muchas otras, sentía que estaba observando desde una ventana cerrada, sin poder ser parte de esa vida. Su silla de ruedas, que siempre lo acompañaba, era su único refugio cuando sentía que la barrera de la exclusión era demasiado grande para cruzarla. Sabía que no importaba cuánto lo intentara, la distancia entre él y el resto del mundo siempre sería inalcanzable. Y esa noche, al ver las caras sonrientes y las sonrisas de los poderosos que entraban al salón, sentía el peso de esa distancia más que nunca. Pero entonces, algo inesperado ocurrió.
El millonario apareció nuevamente en su campo de visión, entrando al salón acompañado de un séquito de asistentes. Pero no solo era su presencia la que destacaba. Lo que llamó la atención del joven y de todos los que estaban cerca fue cómo el millonario, al ver al joven desde la entrada, comenzó a caminar hacia él con su habitual paso firme y seguro. Al principio, el joven pensó que tal vez no lo había visto. Después de todo, las personas como él no solían ocupar el espacio de los millonarios. Pero no, el millonario lo había visto, y lo observaba ahora como si fuera una especie de curiosidad, una pieza fuera de lugar en un juego que él controlaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó el millonario con su tono de voz frío y despectivo. No era una pregunta interesada ni preocupada. Era un cuestionamiento arrogante, como si la simple presencia del joven fuera una aberración en su mundo. El joven, sorprendido por el desafío implícito en las palabras, levantó la mirada. No estaba dispuesto a ser sumiso. Sabía que si respondía, sería como permitir que el millonario tuviera control sobre su reacción, sobre su vida. «Solo estoy observando», respondió sin levantar la voz, pero con una firmeza que no podía ocultar. No quería ser invisible. El millonario lo observó por un momento, como si lo analizara, como si estuviera evaluando si merecía siquiera su atención. Y fue entonces cuando, de manera inesperada, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «No me digas que estás observando, chico. Si lo que realmente quieres es caminar, podría ayudarte a hacerlo». El millonario se acercó aún más, ahora parado frente a él. «¿Qué te parece? ¿Me ayudas a caminar?». El joven no sabía qué responder. Las palabras del millonario eran como un golpe directo, una burla cruel que se sentía como un peso sobre su pecho. Pero, en lugar de enfurecerse, algo en su interior se despertó. El millonario no lo veía como un ser humano, lo veía como un entretenimiento, un espectáculo, y eso era lo que más le dolía. No podía responder con ira, porque eso significaría rendirse ante el desprecio, pero tampoco quería quedar callado. Sabía que si no reaccionaba de alguna manera, si no mostraba su dignidad, el millonario seguiría adelante con su actitud indiferente. No solo estaba desafiando su cuerpo, estaba desafiando su ser. «No me necesitas para caminar», respondió el joven con una calma inesperada. Aunque sus manos temblaban por el esfuerzo de mantenerse firme, su mirada no vaciló. «Lo haré por mí, no por ti». El millonario soltó una risa baja, casi divertida. «¿De verdad crees que vas a lograrlo?», preguntó con desdén. «¿Crees que tus piernas débiles te permitirán caminar como los demás?». El joven se quedó en silencio, mirando al millonario. Sabía lo que pensaba. Creía que el dinero lo hacía superior, que la riqueza lo hacía invulnerable. Pero el joven no quería competir con su dinero, con su poder. Quería competir con su dignidad, con su humanidad. «No se trata de ser como los demás», dijo lentamente. «Se trata de ser yo mismo». El millonario, aparentemente desconcertado por la respuesta del joven, se quedó en silencio. No podía comprender cómo alguien que no tenía nada podría hablar con tanta firmeza. ¿Qué era lo que el joven había entendido que él no? Los que observaban alrededor comenzaban a murmurar, sorprendidos por la confrontación. La incomodidad de los presentes crecía, pero el joven y el millonario no se apartaban de sus posiciones. La arrogancia del millonario chocaba ahora con la determinación del joven. Ambos mundos, hasta ahora tan distantes, estaban en un punto de colisión. «Haz lo que quieras, chico». El millonario dio un paso atrás, su expresión seria, como si lo que acababa de suceder no le importara. «Yo sé lo que es el verdadero poder, y sé que el dinero lo compra todo». Pero el joven ya no estaba mirando al millonario. Su mirada ya no era de derrota. Su lucha ya no era contra el mundo, sino contra sí mismo. Mientras el millonario se alejaba,
Su expresión cambiaba de arrogante a confundida. ¿Quién era este chico que no se dejaba vencer por su dinero, por su poder? Y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría el joven realmente caminar hacia su destino? ¿O sería este el final de su lucha? El joven llegó a casa aquella tarde exhausto, con las piernas temblorosas y el cuerpo dolorido. La lucha había sido intensa, sabía que había llegado a un punto crítico, uno en el que la fatiga y la desesperación podrían fácilmente apoderarse de él. Cada paso que había dado, cada intento de caminar sin la ayuda de las muletas, lo había llevado a su límite. Y sin embargo, había algo dentro de él, algo profundo, que le decía que no podía rendirse. Al entrar en su habitación, se dejó caer sobre la cama. Sus ojos se cerraron y por un momento el dolor lo envolvió por completo. No solo el físico, sino también el emocional. ¿Por qué estaba luchando? ¿Para qué? Sabía que, aunque había demostrado que podía caminar algunos pasos, la verdadera batalla no estaba en sus piernas, sino en su mente y en su corazón. ¿Por qué no podía simplemente aceptar su destino? Aún atrapado en sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Era su madre. Siempre había estado allí para él, como un pilar que nunca flaqueaba, sin importar cuán difícil fuera la situación. «Te vi afuera, hijo. ¿Cómo te sientes?» Su voz era suave, cargada de preocupación, pero también de una serenidad inquebrantable. Sabía que su hijo estaba pasando por algo mucho más grande que simplemente intentar caminar. Sabía que la lucha que estaba librando era mucho más profunda. El joven no respondió de inmediato. Sus ojos aún estaban cerrados y sus manos descansaban sobre el pecho, como si estuviera tratando de calmarse. Pero, en cuanto su madre se acercó a la cama, se sentó a su lado. No necesitaba preguntar mucho más. Había conocido a su hijo demasiado bien. Había visto sus luchas, sus caídas, sus sueños rotos y sus esperanzas intactas. «Sé que lo estás intentando, hijo mío, pero también sé que esto no es solo una lucha física. Es algo más, es más grande que lo que tus piernas puedan hacer. Es algo que está dentro de ti, que no se puede ver, pero que yo lo siento. Es tu alma, es tu voluntad de seguir». El joven abrió los ojos lentamente y miró a su madre. No dijo nada, pero esas palabras, tan simples y directas, fueron como una luz que iluminó sus pensamientos. Había algo en ellas que lo tocó profundamente. Sabía lo que ella quería decir. Ella siempre había sido su roca, la persona que lo había visto crecer y, a pesar de las dificultades, siempre creyó en él, incluso cuando él mismo no lo hacía. «Mamá», dijo finalmente, su voz rota por la fatiga, pero llena de emoción contenida. «A veces siento que no puedo más. Siento que todo este esfuerzo, todo este dolor, no me está llevando a ningún lado. Y me siento solo en esto, como si todos lo vieran como un espectáculo, como si estuvieran esperando que me caiga para poder decir, lo sabía». Su voz temblaba y sus ojos se humedecían, pero él intentó contener las lágrimas. No quería que su madre lo viera vulnerable. Su madre lo miró en silencio por un momento, sin apresurarse a hablar, dándole el tiempo necesario para procesar lo que sentía. Luego, sin apartar la vista de él, dijo suavemente, «Lo que piensen los demás no importa, hijo. La gente siempre va a juzgar, siempre va a mirar desde su perspectiva, desde su lugar. Ellos no saben lo que es estar en tus zapatos, no saben lo que significa luchar por lo que otros creen imposible. Y es cierto que puedes caer, puedes tropezar una y otra vez, pero lo importante es que sigas levantándote. Porque, hijo, lo que de verdad importa no es si caes, sino si tienes la fuerza para levantarte, para seguir adelante. La vida te ha puesto obstáculos, sí,
pero también te ha dado la fuerza para enfrentarlos. El joven, con la voz aún temblorosa, respondió: «Pero mamá, ¿y si no puedo más? ¿Y si no soy suficiente? ¿Qué pasa si me doy por vencido?». Su madre, sin dudar, tomó sus manos entre las suyas y lo miró con una intensidad y una certeza que solo una madre puede tener. «Hijo, lo que no sabes es que ya eres suficiente, ya lo eres. Y cada vez que sigues adelante, cada vez que te levantas de nuevo, demuestras lo más importante, que no eres tu limitación, no eres tus caídas, no eres lo que los demás esperan de ti. Eres tu voluntad, tu corazón, tu capacidad de seguir luchando. Eso es lo que te hace fuerte». El joven cerró los ojos, sintiendo el calor de las manos de su madre en las suyas. Durante un largo momento permanecieron en silencio mientras él procesaba las palabras de ella. Era cierto que la lucha no era solo por su cuerpo, era una lucha interna, un desafío constante que solo él podía enfrentar. Pero más allá del dolor físico, había algo que lo mantenía en pie, algo mucho más profundo: el amor incondicional de su madre, la creencia que ella tenía en él. «¿Y si no puedo caminar como los demás?», murmuró el joven, sin poder evitar la frustración que lo embargaba. «¿Qué pasa si nunca lo logro?». Su madre sonrió con ternura, levantando su rostro para mirarlo directamente a los ojos. «No importa cómo camines, lo que importa es que sigues caminando, porque eso es lo que te hace ser quien eres. No lo que otros piensan o dicen, sino lo que tú decides hacer con lo que tienes. Tú tienes una fuerza que muchos no conocen y no la dejes ir». El joven la miró, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. No sabía si sería capaz de seguir adelante, pero algo dentro de él, algo más profundo que el miedo y la fatiga, comenzaba a arder con fuerza. Ya no podía rendirse. No por su madre, no por el millonario. Lo haría por sí mismo, porque, como ella le había dicho, ya era suficiente, y lo demostraría con cada paso que diera. «Voy a seguir intentándolo, mamá», dijo con una determinación renovada. «No sé si voy a lograrlo, pero voy a seguir intentando, y no voy a rendirme». Su madre, con los ojos llenos de orgullo, lo abrazó suavemente. «Eso es lo que quiero escuchar. Y sé que lo lograrás, porque siempre lo has hecho, hijo, siempre te has levantado». Mientras el joven abrazaba a su madre, una sensación de paz y determinación invadió su ser, pero dentro de él seguía la misma pregunta: ¿será suficiente? ¿Podrá caminar algún día? La respuesta estaba aún por verse, pero lo que sabía era que ya no luchaba solo. ¿Cómo lo haría frente al mundo que lo veía como una sombra? La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido leve de la respiración del joven. La oscuridad de la noche lo envolvía, pero dentro de su mente, la luz de su determinación brillaba con fuerza. Había algo que necesitaba hacer, algo que no podía dejar escapar. Ya no podía seguir siendo el espectador de su propia vida. Tenía que levantarse y luchar, aunque su cuerpo no lo entendiera, aunque el mundo lo viera como alguien incapaz de lograr lo imposible. El joven había decidido que entrenaría en secreto. No quería que su madre lo viera en su lucha. No quería que su rostro reflejara el sufrimiento, ni que ella pensara que él había dejado de intentarlo. Ella ya había sufrido mucho al verlo luchar contra sus propias limitaciones físicas. No podía cargarla con más dolor. No podía mostrarle lo difícil que era, lo doloroso que se sentía cada vez que su cuerpo no respondía. Por eso, en las horas en las que todos dormían, cuando la casa quedaba en silencio, el joven comenzaba su entrenamiento. Con las muletas en sus manos, se levantaba de la silla y caminaba, o al menos lo intentaba. Los primeros pasos eran siempre los más dolorosos. Sus piernas temblaban, sus músculos se resistían, y el dolor le recorría todo el cuerpo como un recordatorio de sus limitaciones. Pero no se detenía. No podía detenerse. El joven caía,
una y otra vez. ¿Cuántas veces habría que caer para aprender a levantarse? ¿Cuántas veces tendría que enfrentarse al dolor para demostrar que no se rendiría? El dolor era inmenso. Cuando caía al suelo, el golpe era fuerte. La desesperación comenzaba a acecharlo, a susurrarle que no valía la pena, que mejor sería rendirse. Pero en ese mismo instante, algo dentro de él se revelaba. El deseo de seguir, de no rendirse, de demostrar que podía hacerlo, incluso sin que nadie lo viera, lo mantenía firme. Cuando caía, no se quedaba ahí. Se levantaba, aunque sus piernas temblaran, aunque el sudor empapara su frente. Se levantaba una y otra vez. Nadie lo veía, nadie lo animaba, nadie le decía que podía. No le importaba, lo hacía solo por él. Las caídas no eran derrotas, eran solo una parte del proceso, una oportunidad de seguir. Los días pasaban y aunque el dolor seguía siendo su compañero más constante, el joven comenzó a notar algo extraño. Su cuerpo, aunque aún débil, comenzaba a responder. Los movimientos que antes le parecían imposibles, ahora se volvían más naturales, aunque aún cargados de dificultad. Pero algo más importante estaba sucediendo. Su voluntad comenzaba a ser más fuerte que su cuerpo. Las noches se alargaban, y el joven continuaba entrenando en silencio. Los primeros avances fueron tan pequeños que nadie los notaría. El primer paso que logró dar sin caerse por completo, el primer segundo en el que sus muletas no lo necesitaban, esos pequeños logros lo hacían sentir más vivo que nunca, pero nadie veía lo que hacía, nadie sabía lo que estaba sucediendo en su interior, en su lucha. Cuando la gente lo miraba, solo veían al chico con las muletas, al joven que no podía caminar. Pero él sabía lo que estaba logrando, sabía que estaba cambiando. El mundo alrededor de él seguía su curso. Las personas que lo veían en el parque o en las calles aún lo observaban con lástima, con curiosidad, pero nada había cambiado para ellos. El joven seguía siendo el mismo chico discapacitado, al que todos veían como alguien condenado a una vida limitada. Pero dentro de él, algo había despertado. Nadie creía en él. Sus amigos, su madre, incluso el millonario que lo había desafiado, no creían que fuera capaz de lograrlo. La sociedad no creía en él. Y aún así, el joven no se detenía. ¿Por qué seguir si nadie creía en él? Porque en lo más profundo de su ser sabía que si él no lo hacía, nadie lo haría. Las caídas continuaron. El dolor no desapareció, pero la determinación crecía con cada día que pasaba. La resistencia interna que había despertado en él lo hacía seguir, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. Incluso cuando las voces dentro de su mente le decían que era inútil. No había marcha atrás. Por las mañanas, cuando su madre le preguntaba cómo se sentía, él le decía que todo estaba bien, que estaba mejor. No quería que ella lo viera cansado ni preocupado. No quería preocuparla más de lo que ya lo estaba. Pero, en el fondo, sabía que ella veía algo más en su rostro. Lo sabía. Pero nunca dijo nada. El joven comenzó a notar que, aunque sus pasos aún eran inciertos, su cuerpo empezaba a adaptarse. Cada vez que caminaba, aunque fuera unos pocos metros, sentía que su cuerpo se fortalecía, aunque el dolor nunca desaparecía por completo. El dolor, aunque molesto, se había convertido en su aliado. Cada dolor que sentía lo acercaba un paso más a su meta. Y por fin, después de tanto tiempo, comenzó a ver pequeños resultados. Una tarde, cuando el joven salió a caminar como lo hacía todas las noches, algo diferente ocurrió. Estaba comenzando a caminar sin necesidad de las muletas. La pregunta se instaló en su mente mientras sus piernas temblaban, pero sin caerse. ¿Era posible que, después de todo, su cuerpo estuviera empezando a responder?
El joven se encontraba en la esquina del parque una vez más, observando el camino que había recorrido en los últimos días. La fatiga lo envolvía, sus piernas temblaban con cada paso que daba, pero había algo diferente en él, algo que no se había sentido antes. A pesar de las caídas, del dolor que nunca se detenía, él seguía adelante. Había comenzado a ver progresos, por mínimos que fueran. El tiempo había pasado lentamente. A veces la lucha parecía interminable. Las noches se extendían largas y solitarias mientras él entrenaba en secreto. Cada vez que caía, sentía que su cuerpo no respondía como quería, pero seguía levantándose. El dolor no era solo físico. Cada día era un recordatorio de lo lejos que estaba de lo que otros consideraban una vida normal. Pero dentro de él había algo que lo empujaba a seguir, algo que le decía que cada paso, cada caída, lo acercaba más a algo más grande que él mismo. Había días en los que sentía que no podía más. El cansancio lo superaba, el dolor era casi insoportable. Pero en esos momentos pensaba en lo que su madre le había dicho. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes. Y eso era lo que mantenía viva su lucha. Las primeras veces que comenzó a caminar sin caerse, sus pasos fueron titubeantes. Eran pasos que nadie hubiera notado si no estuvieran tan cargados de esfuerzo. Nadie veía lo que él veía. Nadie veía el esfuerzo oculto, el sacrificio que se escondía detrás de cada paso que daba. Pero a pesar de todo, él sabía que estaba progresando. El cambio no era físico. No se trataba de dar una caminata fluida y segura como las de los demás. Pero sí había algo más, algo que nadie veía. Había un progreso interno. Una tarde, después de semanas de esfuerzo, el joven se levantó del banco del parque. Esa tarde no lo hizo por los demás. No lo hizo por el millonario, ni por la multitud que lo observaba desde lejos. Lo hizo por sí mismo. Su cuerpo le gritaba que descansara, que no lo intentara, pero él se negó. ¿De qué serviría todo este dolor si no luchaba hasta el final? Cuando comenzó a caminar, sus piernas no respondieron con la agilidad que hubiera deseado. Pero algo cambió. Por primera vez, sus pies no temblaban tanto al tocar el suelo. No fue un paso perfecto, pero fue un paso real. Un paso que, a pesar de la incomodidad y el cansancio, lo llevó más lejos de lo que había ido antes. Un paso más allá de lo que creía que podía lograr. Al principio, el joven se sintió orgulloso de su progreso, aunque nadie a su alrededor lo notara. Los demás seguían viéndolo como el mismo chico de siempre, el chico que no podía caminar bien. Nadie veía el esfuerzo, las horas que pasaba entrenando en secreto, ni las caídas que se levantaba una y otra vez. Pero él sabía lo que había logrado. Los días pasaron, y con cada intento, su cuerpo comenzaba a adaptarse. No de la manera perfecta que él deseaba, pero lo suficiente como para hacerle creer que aunque el camino fuera largo y doloroso, estaba en el camino correcto. La verdadera batalla no era contra su cuerpo, sino contra el miedo a rendirse. El joven no necesitaba la aprobación de nadie, no necesitaba que los demás lo entendieran. No lo hacía por el millonario, ni por aquellos que lo observaban con indiferencia. Lo hacía por él. Lo hacía porque al final del día sabía que su lucha no era solo física, era emocional. Era una lucha por su dignidad, por su derecho a ser visto como una persona completa, no como una carga o una víctima. Y aunque el dolor no desapareció, aunque las caídas siguieron siendo una constante, el joven comenzó a ver algo que no había visto antes: su propio poder. La capacidad de levantarse una y otra vez, de no rendirse, de seguir intentándolo, a pesar de las voces internas que le decían que no lo lograría. Ese poder, esa resiliencia, no podía comprarse con dinero. Era algo que había nacido en su interior. Cada día que pasaba, se levantaba una vez más. No porque alguien lo viera, no porque alguien lo animara.
Lo hacía por él mismo. Lo hacía porque en su corazón había un fuego que nadie podría apagar. Había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir, a no rendirse. Y aunque no sabía cuándo lo lograría, sabía que nunca dejaría de intentarlo. Mientras el joven daba otro paso, más seguro que antes, un pensamiento recorrió su mente. ¿Qué sucederá cuando finalmente lo logre? ¿Qué pensará el millonario cuando vea lo que has sido capaz de hacer? Los días pasaron en una rutina interminable de caídas y avances pequeños pero reales. El joven ya no estaba tan obsesionado con el dolor. Había comenzado a comprender que el esfuerzo era más importante que cualquier resultado visible. El mundo, sin embargo, seguía girando, y la gente seguía siendo indiferente a su lucha, o al menos lo parecía. Nadie sabía lo que estaba haciendo en silencio, por las noches. Nadie sabía que, a pesar de las dificultades, el joven seguía levantándose. Pero algo comenzó a cambiar. La gente empezaba a hablar de él. En las cafeterías, en las calles, entre los grupos de amigos que se cruzaban por el parque, los rumores comenzaron a circular. ¿Sabías que ese chico está intentando caminar de nuevo? La noticia parecía ir a lugares que él no podía imaginar. Las bocas se abrían, las miradas se volvían curiosas, aunque las palabras que se decían no siempre eran de aliento. Al principio, las personas se burlaban en secreto, con esa mezcla de piti y diversión que solo los seres humanos saben hacer tan bien. ¿Quién cree que puede hacer eso? Ese chico nunca va a caminar como los demás. Las carcajadas eran suaves, pero llenas de desprecio, casi como si el simple intento de su parte fuera una burla para el mundo. Pero las voces empezaron a cambiar. Las conversaciones, que antes solo criticaban su esfuerzo, comenzaron a murmurar con algo de duda. ¿Será verdad? ¿Está realmente intentando caminar? Nadie lo creería si no lo viera con sus propios ojos. Y fue entonces cuando el joven se dio cuenta de que, aunque él nunca había buscado la atención de los demás, su lucha comenzaba a ser reconocida. El dolor persistía, y las caídas seguían siendo una constante, pero algo en él había cambiado. Ya no era solo la voluntad lo que lo mantenía de pie, sino la conciencia de que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Había algo más en juego ahora. Su lucha se había convertido en una prueba de resistencia no solo para él, sino para aquellos que lo observaban desde lejos, aquellos que pensaban que nunca lo lograría. El joven, mientras caminaba en sus entrenamientos secretos, sentía la presión de la gente a su alrededor, aunque no le importara realmente lo que pensaran de él. ¿Qué podía hacer sino seguir luchando? El destino había sido cruel con él, pero su corazón seguía fuerte. El ruido de la multitud que lo observaba no lo detendría. La única batalla era la que libraba consigo mismo. Un día, mientras descansaba en un banco del parque, vio a un grupo de personas pasar cerca. No le prestó mucha atención al principio, hasta que escuchó fragmentos de conversación que le resultaron familiares. Ese chico es el mismo que se muestra por ahí. Nadie creía que lo intentara. Ahora parece que está mejorando. Era difícil para él, porque aunque las palabras de duda le llegaron de forma indirecta, algo más profundo se despertó en su interior. Empezaron a hablar de su esfuerzo como si fuera una especie de hazaña. Algunos, sin creerlo del todo, se preguntaban si realmente sería capaz de dar el siguiente paso. A lo mejor lo consigue. Solo que es cuestión de tiempo si sigue intentando. Ese murmullos, esa desconfianza, que ahora se transformaba en una ligera admiración, comenzó a cambiar la percepción que las personas tenían de él. Aunque no lo sabían, el joven ya estaba demostrando más de lo que muchos esperaban. Las palabras de su madre volvieron a su mente como un eco suave. No importa cuántas veces caigas,
Lo importante es que sigas levantándote. Ya no importaba lo que pensaran los demás. No importaba si lo veían como una broma o un espectáculo. Lo que importaba era que él no se iba a rendir. Estaba en su propia lucha. Unos días después, al regresar a su hogar, la sensación de cansancio había invadido sus piernas una vez más. El joven sintió el peso de los entrenamientos, las caídas, las victorias invisibles. ¿De verdad podría hacer lo que todos decían que era imposible? Algo en su interior le decía que sí. Aunque la duda lo golpeaba con fuerza, nunca permitió que fuera suficiente para detenerlo. La noche llegó, y mientras descansaba, el sonido de su teléfono móvil interrumpió la quietud de su habitación. Había recibido un mensaje de texto. Al abrirlo, vio que era de un conocido de su madre, alguien que había oído hablar de su esfuerzo y le ofrecía palabras de aliento. Estamos con vos. El hecho de que lo intentes ya es un gran paso. No dejes que nadie te diga que no lo lograrás. Un leve suspiro escapó de sus labios. Al menos algunos empezaban a creer en él. El joven pensó en la gente que había comenzado a hablar de él, en la noticia que había comenzado a circular. El millonario, aunque no lo dijera en voz alta, probablemente también había escuchado rumores. Quizás era hora de que se enfrentara nuevamente a él, pero esta vez el joven no iría con miedo. Lo haría para demostrarle a todos que la lucha nunca fue sobre lo que pensaban, sino sobre lo que él mismo sabía que podía lograr. Mientras el joven se preparaba para su próximo desafío, algo inesperado comenzó a suceder. El millonario lo había estado observando. ¿Qué pensaría de los rumores que comenzaban a crecer sobre el joven y su lucha? Estaba listo para enfrentar el siguiente reto, sabiendo que los ojos del mundo, aunque llenos de dudas, lo observaban ahora con una mezcla de respeto y escepticismo. El joven nunca había imaginado que su vida cambiaría tanto después de aquel encuentro en el parque. Cada día había sido una batalla interna, con momentos de duda y cansancio, pero también con avances que lo sorprendían a él mismo. Cada paso, aunque pequeño, lo acercaba más a la verdad que había comenzado a descubrir. Su lucha no era solo física, sino una prueba de su espíritu, de su voluntad inquebrantable. Un día, después de varios días entrenando sin descanso, el joven se encontraba descansando en el banco del parque, mirando hacia el horizonte. La ciudad seguía su curso, pero para él todo parecía haberse detenido. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de su lucha. De repente, el sonido de un motor de lujo lo sacó de sus pensamientos. El joven no necesitaba mirar para saber quién era. El millonario estaba de nuevo allí. Esta vez no en el salón de gala, sino en la misma plaza donde se habían encontrado antes, como si el destino los hubiera reunido nuevamente. El millonario, con su traje impecable y su porte arrogante, bajó de su coche de lujo, rodeado de su usual séquito. Sin embargo, algo en su comportamiento era diferente. No era tan confiado como antes, ni tan seguro de su superioridad. Había algo en su mirada, algo que no encajaba. El joven no lo miró directamente, pero pudo sentirlo. Sabía que el millonario lo estaba observando, y por primera vez no sintió esa mirada cargada de desprecio ni de burla. Esta vez había algo más, algo que rozaba la curiosidad. El millonario lo miraba como si se estuviera cuestionando algo más allá de lo que veía a simple vista. El joven, decidido a seguir adelante con su entrenamiento, no se movió. Sabía que no tenía que demostrar nada al millonario. No lo hacía por él, lo hacía por sí mismo. Sin embargo, sintió una extraña presión, como si algo estuviera a punto de cambiar. Y entonces, como si el destino lo hubiera decidido, el millonario se acercó. ¿Sigues intentándolo? La voz del millonario sonaba diferente. Ya no era arrogante ni despectiva. Ahora había algo más suave en su tono, como si realmente estuviera buscando una respuesta.
No lo sé, chico. No sé qué es lo que te mueve a seguir, a hacer todo esto. El joven, al escuchar sus palabras, levantó la vista. Esta vez no había ira ni resentimiento en su mirada, solo una calma profunda, como si el millonario ya no fuera una amenaza. Ya no necesitaba probarle nada a él. Lo hago porque es lo que quiero. El joven respondió con una seguridad que no había mostrado antes. Lo hago porque me lo debo a mí mismo. El millonario, al escuchar estas palabras, se detuvo por un momento. Algo había cambiado en él. No solo había visto al joven levantarse y caminar, sino que ahora comenzaba a comprender algo que no podía entender al principio. Este chico, con su lucha silenciosa, estaba mostrándole algo que él nunca había aprendido. El millonario, que siempre había tenido todo lo que quería, siempre había resuelto los problemas con dinero, no sabía cómo reaccionar ante la resistencia del joven. No sabía cómo enfrentar la fuerza de voluntad de alguien que no dependía de nada más que de sí mismo. Te admiro, ¿sabías eso? El millonario dijo, esta vez sin la arrogancia habitual. Nunca he conocido a alguien tan persistente. Aunque intentó ocultar la vulnerabilidad en su voz, el joven pudo notarlo. Algo había cambiado. Ya no estaba frente al mismo hombre que lo había desafiado de forma cruel. Esta vez había algo más humano en él. El joven, en lugar de sentirse triunfante, sintió una especie de paz interior. No necesitaba ganar nada con el millonario. No necesitaba que él lo aceptara o lo entendiera. Lo que el joven había logrado no dependía de la aprobación de nadie. Ya había ganado la batalla más importante, la de no rendirse. Gracias por tus palabras, pero no lo hago por ti. El joven respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Lo hago por mí, porque quiero ser libre, aunque el mundo no lo vea, aunque nadie lo entienda. El millonario, con una mezcla de respeto y desconcierto, lo miró por un largo momento. Había algo que no podía comprender. El joven, sin riquezas, sin poder, le había mostrado que había algo más grande que cualquier dinero que pudiera ofrecer. La voluntad de no rendirse. Nunca pensé que alguien como tú podría enseñarme algo así, dijo el millonario, en un tono que era difícil de interpretar. ¿Era respeto? ¿Era admiración? Lo cierto era que algo había cambiado en él. La lucha del joven lo había hecho replantearse su propia vida. El joven, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No lo hacía para impresionar al millonario, lo hacía para sí mismo. Aunque las piernas seguían temblando y el dolor no desaparecía, algo dentro de él se sentía más fuerte que nunca. El millonario lo había visto, pero él ya no necesitaba su aprobación. Mientras el joven caminaba, sin mirar atrás, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo cambiaría la vida del millonario después de este encuentro? Dejaría de ver al joven como una víctima y lo entendería como un verdadero ejemplo de resistencia humana. Era el día en que todo debía cambiar. El joven lo sabía, aunque no lo expresara. Había llegado al parque temprano, como siempre. La mañana era fresca y tranquila, pero el aire estaba cargado de una expectativa que él no podía evitar sentir. Había entrenado durante semanas, se había caído innumerables veces, pero finalmente había llegado al momento en que no podía seguir huyendo de la realidad. Iba a enfrentarse al mundo. Desde la distancia podía ver cómo la gente comenzaba a congregarse. Los murmullos, las miradas curiosas, las conversaciones sin importancia. Sabía que algunos de ellos hablarían de su esfuerzo, pero sin creerlo realmente. Otros, en cambio, lo verían como un espectáculo, algo que nunca se podría lograr. La multitud nunca lo había respetado. Siempre lo había mirado con compasión, con lástima. Pero hoy, algo era diferente. Hoy, no lo haría por ellos. No lo haría por las sonrisas vacías ni las miradas desaprobatorias. Lo haría por sí mismo, porque en el fondo sabía que este era su momento.
el momento en que su lucha se convertiría en algo más grande que él. El millonario había llegado, acompañado de su séquito, como siempre. El lujo, el poder, la seguridad en cada paso que daba. ¿Qué tenía él que ver con lo que el joven estaba por hacer? Nada. El millonario había sido solo un obstáculo, una figura que, en su arrogancia, lo había desafiado, solo para darse cuenta de que el joven no lo hacía por nadie más que por sí mismo. El joven, mientras se preparaba para dar su primer paso frente a la multitud, pudo sentir una presión inmensa. ¿Y si fallaba? ¿Qué dirían entonces? Los murmullos serían más fuertes, las carcajadas más sonoras. ¿Sería suficiente? Las preguntas no dejaban de invadir su mente, pero en ese preciso instante algo dentro de él lo hizo callar. No se trataba de ganar. Se trataba de no rendirse, de demostrar que había algo más allá de las limitaciones, de las opiniones de los demás. Tomó aire y, con determinación, dio el primer paso. Fue torpe, vacilante, como siempre, pero fue un paso, luego otro. La multitud comenzó a notar. Algunos se quedaron en silencio, otros miraron con curiosidad. Nadie, ni el millonario ni las personas que se habían reunido, pensaron que el joven pudiera caminar más allá de unos pocos pasos. Pero el joven siguió. Cada paso que daba, el dolor se intensificaba. Las piernas temblaban, su respiración se agitaba, pero no se detuvo. Había algo en él que lo impulsaba a seguir, algo que no podía ser descrito. No importaba que el camino estuviera lleno de dificultades, no importaba que sus piernas fallaran. Lo haría porque no había otra opción. De repente, en un momento de incertidumbre, el joven perdió el equilibrio. La caída fue rápida, un golpe fuerte contra el suelo. La multitud, expectante, contenía la respiración. ¿Qué pasaría ahora? Algunos se apresuraron a mirar. Otros, como si ya supieran lo que pasaba, comenzaron a alejarse. ¿Lo había logrado o era solo otro fracaso más? El joven, con la cara cubierta de polvo y el cuerpo adolorido, permaneció en el suelo por un momento. Las voces, aunque apagadas, aún resonaban en sus oídos. ¿Lo habrá logrado? ¿Se rendirá ahora? Las dudas de los demás comenzaron a invadir su mente, pero no podía permitirse quedarse ahí. Con un esfuerzo titánico, se levantó. Sus piernas temblaban más que nunca, el dolor era indescriptible, pero algo dentro de él se mantenía firme. No iba a dejar que la caída lo definiera. De nuevo, se puso de pie, esta vez con más decisión. No estaba caminando como los demás, no estaba corriendo ni saltando. Pero había algo más importante. Estaba avanzando a pesar de todo. La multitud guardó silencio. Nadie sabía si aplaudir o ignorar lo que acababan de ver. El joven no había logrado caminar perfectamente. Había caído, pero se había levantado, y eso era lo que importaba. El joven siguió, con las piernas temblorosas, el cuerpo agotado, pero con una fuerza interna que lo empujaba a seguir. El millonario, desde su lugar, observaba en silencio. ¿Qué pensaría ahora? ¿Acaso su arrogancia, su visión del mundo como un lugar donde el dinero lo controlaba todo, se desplomaba ante la sencillez de la determinación de un joven? El joven no caminaba con la gracia de los que tienen todo resuelto, pero caminaba con algo mucho más valioso, su voluntad. El joven, al llegar al centro del parque, dio un paso más. Esta vez, sus piernas temblaron menos. Su respiración estaba más controlada. La multitud, al ver su perseverancia, comenzó a aplaudir tímidamente. No sabían exactamente qué estaban celebrando, pero había algo en su esfuerzo que los conmovía. El joven, sin mirar atrás, siguió caminando. No se trataba de una victoria sobre los demás. No lo hacía para demostrar nada. Lo hacía porque por fin había dejado de ser un espectador en su propia vida.
Mientras el joven caminaba hacia el final del parque, algo cambió en el aire. El millonario, que había estado observando, se acercó. ¿Qué haría él ahora, después de haber visto algo que no entendía? ¿Este joven había logrado más que solo caminar? El joven no sabía cuántos pasos había dado en total, cuántas veces había caído, cuántos días de entrenamiento habían pasado entre caídas y logros. Lo único que sabía era que, en ese momento, sus pies ya no vacilaban como antes. Había llegado al final del parque, de nuevo de pie, caminando con las piernas más firmes que nunca. La gente que se había ido dispersando tras el primer tropiezo había regresado. Esta vez, no para reírse ni para mirar con lástima. El joven no había caminado perfecto, no lo había hecho sin esfuerzo. Pero algo había cambiado en su caminar. Ya no se trataba de la lucha física, sino de algo mucho más profundo, la victoria interna sobre su propio cuerpo y sobre la incredulidad de los demás. Con cada paso que daba, el joven sentía que avanzaba no solo en distancia, sino en el reconocimiento de su propia fuerza. El dolor seguía presente, pero esta vez lo sentía como una señal de que su cuerpo comenzaba a acostumbrarse a la nueva realidad que él mismo había creado. El millonario, que observaba desde un rincón del parque, no podía apartar la vista del joven. ¿Qué estaba viendo? ¿Era realmente un milagro? ¿O era simplemente la prueba de que la voluntad humana era más poderosa que cualquier limitación física? El joven no había sido derrotado por el dolor, no se había rendido a las caídas. Había algo en él que lo había mantenido en pie, algo que el millonario nunca había experimentado, algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: la determinación absoluta. El joven dio el último paso hacia la orilla del parque y al mirar hacia atrás se dio cuenta de que su recorrido no había sido solo físico. Había sido una batalla emocional, una guerra contra sí mismo. La gente comenzó a aplaudir tímidamente, pero lo que no sabían era que, para el joven, no era la multitud la que importaba. Lo que importaba era que él mismo había logrado caminar, aunque nadie hubiera creído que pudiera hacerlo. El millonario, que había estado observando en silencio, no pudo seguir siendo indiferente. Algo en su interior se estaba derrumbando. No era solo que el joven hubiera logrado caminar, sino que había desafiado todo lo que él mismo había dado por sentado. Había algo más grande en esta victoria que simplemente vencer una limitación física. El millonario, por primera vez, comenzó a entender que el joven no solo había superado sus propios límites, había roto los límites que él mismo había impuesto al mundo. Se acercó lentamente al joven, sin saber qué decir. Las palabras que le había dicho antes, aquellas de burla y desafío, parecían no tener ningún valor ahora. No podía seguir viéndolo como un simple espectáculo. Este chico, con su esfuerzo, había revelado la verdadera naturaleza del poder, la fuerza de voluntad. Lo hiciste. La voz del millonario sonó diferente esta vez, más suave, menos arrogante. Lo lograste, chico. El joven, mirando al millonario, no dijo nada al principio. No necesitaba las palabras del millonario para sentirse victorioso. Lo que había logrado no dependía de su reconocimiento. Lo había hecho por él mismo. Finalmente, después de un largo silencio, el joven respondió: «Lo hice porque no me rendí, no por ti ni por nadie más. Lo hice porque sé que podía hacerlo, incluso cuando los demás pensaban que no lo lograría». El millonario, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de respeto que nunca antes había experimentado. Nunca había entendido lo que significaba ser verdaderamente fuerte. Había vivido su vida creyendo que el dinero podía solucionar todo, que el poder lo hacía invulnerable. Pero este joven le había demostrado lo contrario. La verdadera fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de hacer con lo que te han dado. Te respeto, chico, más de lo que jamás imaginé.
El millonario finalmente admitió con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Nunca he visto algo como esto. Has demostrado más que cualquier poder que yo haya conocido. El joven lo miró, pero no dijo nada más. No necesitaba su aprobación. Ya había demostrado lo que quería demostrar. Había ganado, no por las expectativas de los demás, sino por su propia lucha. La multitud, que había estado observando en silencio, comenzó a aplaudir con más fuerza. El joven había logrado lo que muchos pensaban que era imposible. Había dado un paso hacia la verdadera libertad, una libertad que no dependía de la aprobación de nadie. Era su libertad personal. Pero mientras la multitud celebraba, el joven miraba al millonario no con arrogancia, sino con una sensación de paz interna. ¿Qué sucedería ahora entre ellos? El millonario había quedado expuesto. Su mundo de poder y dinero ya no tenía las mismas respuestas. Estaba listo para ver al joven no como un desafío, sino como un verdadero ejemplo de fuerza humana. La multitud, al ver lo que había ocurrido, comenzó a dispersarse lentamente. El joven, todavía caminando con paso firme, no escuchaba los aplausos ni los murmullos de admiración. Ya no lo hacía por ellos, ya no lo hacía por el millonario ni por nadie más. Había logrado lo que se había propuesto. Había probado su valía, había roto sus propias barreras, y no importaba lo que los demás pensaran. Para él, esa era la verdadera victoria. El millonario, que había estado observando en silencio, no podía apartar la vista del joven. Había algo en él, algo que no podía entender. No solo había demostrado que podía caminar a pesar de todo, sino que había demostrado que la verdadera fuerza no dependía de lo que uno tiene, sino de lo que uno es capaz de hacer con lo que le han dado. El dinero, el poder, todo eso parecía insignificante en comparación con lo que el joven había logrado. Y por primera vez en su vida, el millonario comenzó a cuestionar el significado real del éxito y la riqueza. «Te admiro, chico». La voz del millonario era más baja, más sincera que en cualquier momento anterior. «Lo que has hecho es increíble, y lo respeto profundamente». El joven, al escuchar las palabras del millonario, no respondió de inmediato. No necesitaba su aprobación. Lo que había logrado, lo había hecho por sí mismo, no para ser aplaudido ni para recibir elogios. Lo había hecho porque había tomado la decisión de luchar por su dignidad, por demostrar que no era solo su cuerpo lo que lo definía, sino su voluntad de seguir adelante. El millonario, aparentemente conmovido por la sinceridad de su propio reconocimiento, dio un paso adelante. «Lo que has hecho no tiene precio, pero quiero recompensarte de alguna manera», dijo, sacando una pequeña tarjeta de su bolsillo. «Te ofrezco una suma de dinero, millones, lo que quieras. No es solo por lo que has hecho, sino por lo que representas. Has demostrado que no todo en la vida se puede comprar. Te respeto por eso». El joven lo miró, sin prisa, sin ninguna emoción visible en su rostro. No necesitaba el dinero del millonario. Sabía que el dinero nunca podría comprar lo que él había logrado. Había ganado algo mucho más grande que eso. «Gracias, pero no lo quiero». La voz del joven era tranquila, serena, como si esas palabras no fueran un rechazo, sino una afirmación de lo que él sabía que realmente importaba. «Lo hice porque lo necesitaba para mí, no porque esperara algo a cambio». El millonario frunció el ceño, como si no pudiera comprenderlo. «¿Cómo es que no lo quieres? Si has hecho algo que muchos nunca lograrán, ¿cómo no aceptarías una recompensa?». Su pregunta era genuina, pero también reflejaba la desconexión que sentía. Nunca había entendido la verdadera esencia de la lucha humana, el esfuerzo personal que no tiene precio. El joven, con una mirada que ya no mostraba inseguridad ni dudas, respondió:
Lo que he ganado no se compra. No necesito tu dinero. Lo que quiero, lo que busco, no tiene precio. Solo quería demostrar que no me rendiría, y eso ya lo logré. El millonario, por un momento, no dijo nada. La respuesta del joven lo había dejado sin palabras. En su vida, había estado acostumbrado a tener siempre la última palabra, a conseguir lo que quería a través de su poder y su riqueza. Pero ahora, frente a este joven, no sabía qué más decir. ¿Qué valor tenía el dinero cuando el joven había demostrado que la verdadera fuerza estaba en la voluntad, en la determinación de no rendirse? Eso es lo que te respeto, dijo el millonario finalmente, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. No lo haces por el dinero, ni por el reconocimiento. Lo haces porque, al final del día, lo que realmente importa es lo que está en tu interior. Y eso, chico, no tiene precio. El joven asintió con una leve sonrisa, sin vanidad, pero con una serenidad que solo alguien que ha atravesado su propia batalla puede tener. Gracias por entenderlo, dijo, girándose para irse. El millonario lo observó alejarse, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el verdadero valor no estaba en lo que se tenía, sino en lo que uno es capaz de lograr. ¿Cuánto valía realmente el dinero cuando se veían cosas como las que había presenciado? El joven no lo había hecho por el dinero, no lo había hecho por él. Lo había hecho por sí mismo, por su propia dignidad. Mientras el joven se alejaba, con paso firme y determinante, el millonario se quedó allí, pensando en lo que había aprendido. ¿Qué le quedaba por aprender? Sabía que algo había cambiado en él. Y mientras el joven caminaba lejos de su alcance, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cómo seguiría adelante ahora, después de haber visto la verdadera lección de la vida? El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. El parque, donde tantas veces el joven había luchado en silencio, ahora parecía ser el escenario de una nueva etapa en su vida. Cada paso que había dado lo había llevado a este momento. No solo había logrado caminar, no solo había superado sus limitaciones físicas, sino que había aprendido algo mucho más profundo. La verdadera fuerza no estaba en lo que podía hacer con su cuerpo, sino en la voluntad que tenía de seguir adelante, de no rendirse jamás. El joven, ahora con una confianza renovada, miraba hacia el horizonte, dejando atrás todo el esfuerzo, el dolor y las dudas que lo habían acompañado. Sabía que la vida nunca sería fácil, pero sabía también que ya no le temía. Había encontrado la fuerza dentro de sí mismo para enfrentar cualquier desafío que viniera. No necesitaba la validación de los demás. No necesitaba la aprobación del millonario ni de nadie. Su lucha ya era suficiente para él. Su victoria era personal, y esa victoria ya no dependía de nada ni de nadie más que de él mismo. Pero esa tarde, mientras caminaba hacia su casa, una figura apareció frente a él. El millonario. Él también había cambiado. Ya no era la figura arrogante que lo había desafiado desde el principio. Ahora, su postura era más relajada, más reflexiva. Los ojos del millonario, que antes mostraban poder y superioridad, ahora reflejaban una cierta vulnerabilidad, como si todo lo que había creído sobre el mundo estuviera siendo cuestionado. ¿Sigues adelante?, el millonario preguntó, su voz no tan imponente como antes. Había algo diferente en su tono, como si hubiera aprendido algo en este proceso, algo que ni siquiera su riqueza podía enseñarle. El joven lo miró sin prisa, pero con una sonrisa serena. Claro que sigo adelante, siempre seguiré. No necesitaba palabras para demostrar lo que había aprendido. Su sonrisa era todo lo que necesitaba decir. La lucha interna, la constancia, la voluntad de seguir adelante a pesar de todo, era su victoria. El millonario observó al joven por un largo rato. Algo había cambiado dentro de él.
La imagen del joven, caminando con esfuerzo pero con determinación, lo había conmovido más de lo que él mismo había esperado. El dinero, el poder, todo lo que tenía, no había sido suficiente para llenar el vacío que sentía dentro. Pero ese joven, con su lucha, había hecho que el millonario se cuestionara profundamente. «Te respeto más de lo que puedo decir, chico». El millonario murmuró, su tono mucho más suave, más genuino. «Tú, que no tenías nada, me has enseñado lo que nunca supe, que la verdadera fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de lograr». El joven, con una paz interna que irradiaba, respondió: «Gracias, pero no lo hice por ti, ni por nadie. Lo hice porque tenía que demostrarme a mí mismo que podía hacerlo, porque lo que realmente importa es lo que uno puede hacer consigo mismo». El millonario asintió lentamente, entendiendo por fin lo que el joven había querido decirle desde el principio. Había pasado toda su vida creyendo que lo que importaba era lo que podía comprar, lo que podía controlar. Pero el joven le había demostrado que la verdadera riqueza no era material, sino emocional. La verdadera fuerza no era física, sino la voluntad de seguir adelante, de no rendirse, de no dejarse vencer por las dificultades. «Creo que he aprendido más en este tiempo que en toda mi vida», dijo el millonario, con un tono sincero. «El dinero nunca me enseñó lo que has mostrado tú». El joven, con humildad, respondió: «El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la paz interior. Esa solo se gana con esfuerzo, con lucha». El millonario, por un momento, guardó silencio. Era un hombre acostumbrado a tener todo lo que quería, a ser el centro de atención, a que la gente lo admirara. Pero ahora, por primera vez, se encontraba frente a alguien que no necesitaba de él ni de su dinero para ser completo. El joven no lo veía como una figura de poder, lo veía como un ser humano, igual que él, con sus propios miedos, deseos y sueños. En ese momento, el millonario entendió que, aunque su vida estuviera llena de riquezas, lo que realmente importaba era la conexión humana, el respeto y la capacidad de reconocer lo que realmente valía la pena. «Estoy empezando a entender lo que realmente importa», dijo el millonario con una sonrisa, no una sonrisa arrogante, sino una que reflejaba una verdadera transformación interna. «Y esa lección me la diste tú». El joven asintió con una sonrisa serena, sin palabras más, sabiendo que no necesitaba más. La verdadera justicia emocional no estaba en las palabras, sino en los actos. Y lo que el joven había hecho, lo había hecho con su alma, no con su cuerpo. Eso era lo que importaba. El millonario, al ver que el joven se alejaba, sintió un profundo respeto por él, una admiración que jamás habría imaginado sentir por alguien como él. Y sabía, en su corazón, que su vida ya no sería la misma. El joven, con su humildad y su voluntad, le había mostrado lo que realmente significaba la vida. Mientras el joven se alejaba, con paso firme y sereno, el millonario permaneció allí, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. ¿Cómo cambiaría su vida después de esta experiencia? ¿Podría él también encontrar una forma de vivir que no dependiera solo de la riqueza, sino de lo que realmente importaba?